¿Qué tal, amigos? Un gusto de estar en contacto con ustedes. Algo caracteriza a la cleptocorporatocracia y es su metodología criminal. Vamos a ser más sencillos en el vocabulario. Las grandes corporaciones son esencialmente coimeras. Ahora quedó claro. Y las grandes corporaciones se unen estratégicamente para poder comandar el mundo a su gusto y ganas. Es decir, coimeando, corrompiendo gobiernos. Vaya que América Latina, con sus gobiernos progresistas ultracorruptos, lo saben. El que tenga alguna duda, tiene abundante literatura si se pone a estudiar el caso de Odebrecht, o sea, el lavallato, o de lo contrario, comienza a seguir las investigaciones del doctor Salle en lo que tiene que ver con la gran corrupción de los gobiernos del Frente Amplio. Con una peculiaridad, los gobiernos del Frente Amplio, que tomando el ejemplo de los otros gobiernos corruptos, armaron la maquinaria de impunidad judicial, poniendo a la cabeza ni más ni menos que al organismo creado inconstitucionalmente por el Frente Amplio, con la colaboración de blancos, colorados e independientes, para que todas las denuncias que buscan preservar al uruguayo, que buscan preservar al país, terminen en el archivo. Es decir, la situación de corrupción del Uruguay fue perfeccionada frente a la de Argentina, la de Perú, la de Brasil, ¿verdad?, la de Paraguay. El Frente Amplio se esmeró, armó mejor el crimen y la inmoralidad, y además tuvo el apoyo de blancos, colorados e independientes. Estos mismos políticos de la falsa y demagógica oposición fueron los que facilitaron esa ingeniería jurídica por la cual al pueblo uruguayo se le puede saquear abiertamente, y además de saquear abiertamente, y si por si eso fuera poco, demostrando el grado de docilidad que tiene el uruguayo, el saqueador, o mejor dicho, los saqueadores salen a los medios de comunicación a dar cátedra de moral, cátedra de déficit fiscal, cátedra de administración, cátedra de inmoralidad en el manejo financiero. Si estaremos amansados los uruguayos como para que pase este tipo de cosas, y para que en los grandes medios de comunicación no se escuche este discurso, que es casi único, una voz en el medio del Atlántico, ahí donde nadie puede escuchar nada. El tema escogido para el día de hoy era, y es, mejor dicho, los largos tentáculos del presidente Tabaré Vázquez en sus negocios. El de él, el de sus familiares, el de sus cortesanos amigos, el de sus compañeros de logia,
el de aquellos funcionarios que en otros gobiernos le hicieron grandes favores. De eso se trata. Amigos, lo que yo voy a decir en esta audición no es nada nuevo. Ustedes van a internet y tienen trabajos de búsqueda, de semanario, de Brecha, El Muerto, el diario El Observador, El País, La República. Es decir, está todo ya absolutamente dicho. Está todo archivado. No podía ser de otra manera, si no ya habría tenido juicio político. Pero, ¿dónde está entonces, dónde radica la importancia de esta audición? En la exégesis, en el análisis, en la profundización de la estrategia jurídica, que esa sí no está dicha en esos medios que he aludido. A nivel internacional, amigos, y para que las grandes corporaciones puedan coimear abiertamente, impunemente, tuvo que darse un proceso global que consistió en ir deprimiendo, desvalorizando, hasta que al final se produjo la extinción del derecho público. Derecho público, amigos, que es la base filosófica, los cimientos de la República. Es decir, de esa forma de organización social por la cual los ciudadanos escogen representantes, pero esos representantes tienen una forma de actuar absolutamente controlada, normatizada, con institutos y mecanismos de recíproco control, sistemas para dar cuenta, como tiene que dar cuenta el mandatario al mandante, el representante al representado, porque de eso se trata, de un sistema republicano representativo. Claro, cuando usted tiene muchos controles, que los puede evadir, y que de hecho se evadió en el pasado, porque yo no estoy reivindicando un pasado de pureza, un pasado sin corrupción, no. A ver, yo quiero recordarles, blancos y colorados fueron expulsados del gobierno por corruptos. A no olvidar, yo la semana que viene cumplo 59 años, tengo memoria, viví esa época, formé parte de un hogar politizado donde se discutían estos temas. Fueron expulsados por corruptos. Después vino la dictadura militar, que utilizó el terrorismo de Estado para robar también al pueblo uruguayo. Nos saqueó, y el que osaba decir que el régimen militar corrupto y torturador estaba robando, lo mataban. Punto. Desaparecía, lo torturaban. Era el sistema del miedo, del terror. Eran los militares al servicio de las grandes corporaciones americanas. A no confundirse. Lo que está haciendo hoy el Frente Amplio, lo que está haciendo hoy Tabaré Vázquez, era exactamente lo mismo que hacían los militares. Trabajan para los mismos amos, como en el pasado lo hicieron blancos y colorados. Entonces ustedes me dirán, explíqueme, doctor, ¿a qué se está refiriendo? Me estoy refiriendo a que existían mecanismos de control, que eran birlados, sí, claro que eran birlados. Pero la entidad de las maniobras, la extensión de las maniobras, la penetración privada en la estructura estatal no era tan grande, desfachatada,
grotesca e impune como es en la actualidad. Los grandes maestros del derecho que yo estudié, que los académicos veteranos estudiamos, que hoy ya no existen, que hoy ya no se mencionan. Ahora vienen los académicos nuevos, vienen los académicos de la globalización, vienen los Jorge Díaz a decirnos que todo aquello que nos enseñaron grandes maestros, como Jiménez de Aréchaga, como Sayagues Lazo, ¿verdad? Por mencionar a dos vinculados al derecho público muy importantes, no existe, no sirve. Que los procesalistas como Carneluti, por mencionar un internacional, un Arlas, Moretti a nivel nacional, crearon una porquería. Y nos viene Díaz a decir que la gran creación del derecho procesal está en los Estados Unidos de Bush, de Obama, de Trump, esos gobiernos que tienen legalizada la tortura como método de interrogación. A ver si entienden bien. El fiscal general inconstitucional, que yo digo que está a la cabeza de la maquinaria de impunidad, que quede bien claro, vamos a repetirlo, para que no haya duda. El doctor Salle dice que el fiscal general inconstitucional del Uruguay, hombre del Frente Amplio y de los Estados Unidos, está a la cabeza de una maquinaria de impunidad, que tiene por objeto archivar todas las denuncias de corrupción del gobierno del Frente Amplio. Y fue puesto por blancos, colorados, frentistas e independientes. Bien, así de claro. Nos dice que el derecho bueno es el derecho americano, ese que tiene Guantánamo con presos sin sentencia durante el tiempo que quieran. Que meterle la cabeza en un balde con inmundicias hasta que el tipo confiese es un método, pero muy necesario, según lo ha dicho Trump. Eso es lo que trae Díaz, la Suprema Corte de Justicia, con un Pérez Manrique, hombre del Frente Amplio, propuesto por Tabaré Vázquez, siendo ministro de la Suprema Corte de Justicia para que ocupe la Corte Electoral cuando se jubile de juez. Ese es el derecho que nos trae. De ahí viene ese derecho, de ese país. Y los académicos actuales, la mayoría de ellos acomodados y lisonjeros, lisonjero quiere decir alcahuete, están de acuerdo. Y uno, que ustedes me ven, gracias a la cámara de Mateo, ya peinando pelo blanco, sin pelo en el medio, no se va a comer ese tipo de cosas sin decir las cosas como son. Y tiene estas audiciones y estos videos. Maquinaria de impunidad. Pero por supuesto, Díaz. A nivel internacional, papeles de Panamá. Fue un escándalo que volteó primeros ministros, volteó grandes funcionarios. Y acá en el Uruguay se sepultó todo. Hay una justicia de crimen organizado que es una especie de cementerio central al que llegan los sepelios de lujo, claro, los sepelios de los que tienen vinculación al poder. A ver, Javiercito Vázquez Delgado, el hijo del presidente, ¿tenía papeles de Panamá? Miguel Brezhnev, ¿tenía papeles de Panamá? Uno se benefició con un contrato con el fondo Artigas Bolívar, que los dos se deben de estar retorciendo en la tumba. Bueno, Artigas no, porque está quemado, pero igual, lo que sea de ellos, yo no soy creyente, por eso no debería hablar del espíritu, pero a los efectos de esta audición me sirve. Los espíritus de ellos, si es que existen, deben estar con una recontra calentura. Porque que se utilice ese nombre para después ver que esos fondos se utilizaron
en negocios aparentemente criminales. ¿Y por qué yo tengo que decir aparentemente criminales? Porque si no digo aparentemente criminales, después van a ver ustedes un video del doctor Salle bailando en tanguita en una celda del Concar. Sí, no se rían. Como lo vimos todos, se viralizó el video de los muchachos que decían que era de Kutza, obligados a bailar en tanguita. Eso lo acabo de agregar a la justicia ordinaria, al juez Gustavo Iribarren, que el otro día me encontré en un ascensor y le dije: Gustavo, mirá que te agregué las fotos de los que estaban luchando, como en la época medieval, con lanzas, y te pido que agregues, que pidas grabación del video donde aparecen bailando en tanguita, obligados, por supuesto, forzados. Por eso tengo que decir aparentemente criminal. ¿Por qué? Porque inclusive fueron archivados las denuncias que hizo Abdala, ¿verdad?, por los negocios con Venezuela, fueron archivados por el fiscal Percivale, que actualmente volvió a ser fiscal. ¿Recuerdan cómo fue el tema Percivale? Percivale era el fiscal en la denuncia del doctor Salle por la ley Peirano. ¿Se acuerdan de los Peirano? Aquellos banqueros que tuvieron problemas legales y que habían escogido a Gonzalo Fernández, socialista, del fin del proceso progresista de Tabaré Vázquez, canciller, secretario de la presidencia, abogado de la secta MUN. Yo digo la verdad, la gente puede pensar que yo le tengo envidia al doctor Gonzalo Fernández. Todo lo contrario. El doctor Gonzalo Fernández es el tipo de abogado que se merece la sociedad uruguaya. Es más, voy más lejos, es un crack. Gonzalo Fernández es un crack. Se lo reconoce el doctor Salle. Fíjense si será crack. Abogado de la secta MUN, con cartel de socialista. La secta MUN puso 5 millones de dólares en el plan Cóndor y otro tanto en el plan de América Central para matar izquierdistas. El individuo es abogado de la secta MUN. Fantástico. Antes había sido abogado asesor de la Dirección Nacional de Turismo en la dictadura militar. Luego, como abogado de la secta MUN y siendo secretario también de la Presidencia de la República, sus clientes eran deudores millonarios al Estado uruguayo. Y él logra, claro, desde la Secretaría de la Presidencia, que el pueblo uruguayo termine pagándole a la secta MUN 28 millones y medio de dólares por el tema de Cerro Freeport. Si eso no es ser un buen abogado, vaya, claro, es buen abogado al mismo tiempo que es secretario de la presidencia y amigo de Vázquez. Claro, y tenemos que recordar otra cosa, que no solamente es amigo de Vázquez, fue el abogado penal de Vázquez. Hay otro gran abogado en el staff del doctor Vázquez. Es el doctor Miguel Toma, actual secretario de la presidencia. Miguel era el director de jurídica cuando Vázquez, allá por el 95, tuvo lío con Eduardo Salvia y con Leborne, porque siendo el director del Instituto del Cáncer, le compró sin licitación a Javiercito Vázquez, a su hijo, el software. Entonces todo el mundo puso el grito en el cielo. No hiciste licitación, le compras directamente a tu hijo. ¡Pah! Es medio sospechoso. Pero en la jefatura del Ministerio de Salud Pública, de la jurídica, estaba Miguel Toma. Y el expediente no prosperó. La verdad, no prosperó. Se archivó. Y en la parte penal, el abogado fue Gonzalo Fernández. Y tampoco prosperó la denuncia penal. Y el doctor Vázquez salió olímpico. Y después de salir olímpico de eso, además, fue, digamos, el elegido de la izquierda
para la transformación ideológica, política, moral, que lo llevara al gobierno. Primero ganó en la intendencia, se reunió o se nutrió de un conjunto de colaboradores que los tenemos hoy en el gobierno: Rossi, María Julia, Nopich, Apesteguía, Martín, Felipe Martín y muchos otros, ¿verdad? Y bueno, después los fue distribuyendo en la supraestructura estatal. Y hoy Toma es el secretario de la presidencia y Gonzalo Fernández fue el superministro. Y Gonzalo Fernández le decía que era el que había presentado el proyecto de ley por el cual se podía anular el proceso a los peiranos. En aquella famosa actitud gaucha, desinteresada, de empatía, diría yo, del senador Abreu con los pobres peiranos, ¿verdad? Que generaban empatía. Y le hizo la gauchada a Gonzalo Fernández y presentó el proyecto. Y hubo un tribunal de apelaciones que, pese a la barbaridad jurídica, en una sentencia salvaje. Ustedes dirán: doctor, no utilice esa terminología, está hablando de institutos jurídicos importantes, hay que tener respeto. Me tienen que tener respeto. Para exigir respeto, las instituciones tienen que respetar al pueblo, a todos y cada uno de los ciudadanos. Y cuando usted tiene una sentencia que no la puede presentar ni siquiera un estudiante de primer año de facultad, usted tiene que decirle al tribunal: esa sentencia es una sentencia salvaje, para el olvido. Felizmente, la Suprema Corte de Justicia, como no podía ser de otra manera, porque era imposible sustentar semejante barbaridad, la casó y el proceso continuó. Salle denunció, Gustavo Salle, el que está hablando, en la más absoluta soledad, a la intemperie total, en zunga prácticamente, se presentó en la corte, frente a la corte, en la oficina de distribuidora de turno, en la Horda, y presenté la denuncia penal. Y después de un expediente de 1,5 metros de altura, empapelado a como diera lugar, una vista fiscal de 85 carillas tratando de demostrar que no había delito y archivar. Bueno, papeles de Panamá, Plan Ceibal, hay tanto para hablar. Mossack Fonseca, Plan Ceibal, contratos médicos. Pero antes que me olvide, quiero ir a la ley 19.210. Porque ahora, yo recuerdo que en el Twitter había puesto una imagen de una tortura medieval consistente en el empalamiento. Para el que no sabe, el empalamiento es introducir por el orificio del ano un palo a la víctima hasta que obviamente daña todos los órganos y muere por desangración, muere por el shock multifuncional que puede ocasionar semejante agresión interna. Y yo ponía la imagen entonces de un empalado como la imagen del pueblo uruguayo a raíz de la ley del Frente Amplio impulsada por Mujica y profundizada por Vázquez. ¿Por qué es una ley de empalamiento del pueblo uruguayo? Porque es una ley que deja totalmente esclavizado, a merced de los delincuentes, criminales, usureros, especuladores, narcotraficantes, banqueros. No los quiero mucho a los banqueros, ¿verdad? No los puedo querer, porque son todo esto.
¿Por qué nos deja merced a esa esclavitud? Porque violando la Constitución, lo diga o no, lo acepte o no esta Corte de Justicia, porque como pierdo todas las inconstitucionalidades, hay dos opciones. O soy un burro ignorante, es una hipótesis viable, es posible que sea un burro ignorante, o de lo contrario, las inconstitucionalidades, cuando llegan a la Corte, no caminan por motivos ajenos a la técnica, a los fundamentos jurídicos, y lo explicaríamos entonces en función de su condición de órgano también político. Pero lo cierto es que inconstitucionalidades confesadas y aceptadas, como el Servicio Descentralizado Fiscalía General de la Nación, fueron rechazadas por la Corte, con argumentos que los podemos desarrollar en alguna otra audición, pero fueron rechazadas. La ley 19.210, a la vuelta de la pausa de los compromisos comerciales de la emisora, no son auspiciante mío, que quede bien claro, volvemos con el tema del empalamiento al pueblo uruguayo, que significa la ley 19.210, apoyada por todos los partidos y por el PIT-CNT. Los espero. Bien, amigos, después de algunas digresiones en la pausa, que no se las puedo comentar, vamos a ir al tema de la ley 19.210, que decía que era inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Porque viola, agrede, transgrede el principio de libertad. Ese que tanto utilizan las corporaciones, esos que tanto utilizan los banqueros, esos que tanto utilizan los defensores del sistema capitalista. Libertad, libertad, dicen libertad, libre comercio, libertad. Claro, tienen todo oligopolizado, tienen por ejemplo la Reserva Federal, que es un cartel de bancos privados mandando en la maquinita de emitir dólares, manejan oligopolios en distintas áreas que acaparan el 85% del comercio internacional. Entonces, claro, después que te tienen totalmente agarrado de pie y mano, de la nariz, ¿verdad? Hablan de libertad. ¿Libertad para qué? Y bueno, para seguir expoliándote. Eso es. Cuando usted vea a un capitalista manifestar por la libertad, está diciendo, ¿sabe qué? La libertad de las corporaciones para saquear, robar a los pueblos. Que quede bien claro. Entonces, esta ley obliga al ciudadano y obliga al comerciante a tener que utilizar las tarjetas de crédito y de débito. Y entonces, con este sistema del gobierno de Mujica, profundizado por el gobierno de Vázquez, estos socialistas, estos izquierdistas, este gobierno del pueblo para el pueblo, obliga a que todos quedemos merced a los banqueros, que ya sabemos son la última basura criminal del planeta. Esa es la definición del doctor Salle con respecto a los banqueros. La última basura criminal del planeta. Los sirvientes políticos, los bancados, sobre todo en sus campañas electorales para llegar al sillonazo del Senado y del Parlamento, y después meterse el bulón de cobre con doble tuerca para no salir más, lo hacen en base a la guita de los financistas. Cito Polanski, hay que investigar a Francisco Sanabria, pero hay que investigarla a usted y a su marido por las campañas electorales. Hay que investigar a Mujica en la amistad con Fripur, por intermedio del actual subsecretario de Defensa, Daniel Montiel.
que estaba denunciado por el flaco Salle gritando en el océano Atlántico en la soledad total por el tema Fripur. Claro que hay que hablar de todos esos temas, Topolansky. Pero es fácil decir, investiguen, cuando vos ya armaste la maquinaria de impunidad. Entonces, no me quiero ir por las ramas. Obligados a la tarjeta de crédito. Todos con el cartoncito en el bolsillo. Pero ese cartoncito, que es de plástico en realidad, necesita un aparatito. Yo no sé mucho porque no tengo tarjeta. Voy a tener que tener porque yo también he sido empalado por la ley 19.210. Necesita de un aparatito que se llama POST, que tiene una ranura y por esa ranura te meten, mejor dicho, metes el cartoncito. Pero la ranura, resulta que la ranura es de Polakov y de Javier Vázquez, de dos empresas cuasi oligopólicas. Sí, la cámara, tengo que mirar la cámara. La ranura que está en el POS es de Javier Vázquez y con Geocom, la empresa Geocom, y la otra ranura es de la empresa de Polakov, y todos nosotros tenemos que ir a pasar por la ranura de Polakov y Javier Vázquez con la ley 19.210. ¿Vieron qué largos que son los tentáculos del doctor Tabaré Vázquez? Claro, Javier es una potencia en este momento. Javier hizo negocios por 59 millones de dólares con el fondo Artigas Bolívar. Y ahí está todo el problema de este hombre que tengo la foto aquí, miren, vamos a ponerlo en el video. Ahí está la foto del contador Gómez Cano. ¡Qué casualidad! Este muchacho le vino una depresión en el momento que competía con Javier Vázquez por el negocio 59 Palos Verdes. No estoy deprimido. Claro, tampoco tengo ningún negocio 59 en Palos Verdes. Pero que quede claro, porque yo qué sé, a mí estos suicidios como el de Nisman, justo en el momento preciso que al tipo se le viene todo el mundo abajo y se da el balazo, se tira como Manuelita a cruzar el océano, no me cierra. ¿Qué quiere que le diga? No me cierra. Le decía entonces que, claro, está el negocio de... Y no olvidarse del mascarón de proa. De ese sí que estoy enterado. Del mascarón de proa. Del plan Ceibal, que lo trajo Tabaré Vázquez, el gran plan Ceibal. Que además los blancos, colorados, independientes también agarran la boquita y se hacen unos buches con el plan Ceibal. La educación del plan Ceibal. Los gurises salen del liceo, salen de los colegios privados caros, sin saber leer, escribir, sumar o restar. Ese es el drama que tiene el Uruguay, no de una escuela de un barrio periférico, de los colegios de Carrasco, donde paran las 4x4 a las 8 de la mañana a dejar la mayoría de ellos dejan a los hijos. Yo dejo a mi nieto. Ustedes dirán, ¿qué contrasentido el doctor Salle manda a su nieto a un hijo a un colegio de Carrasco? Bueno, es que el problema que tenemos es que en los otros colegios, además de no aprender nada, tenés el problema de la seguridad. No sabés si abusan sexualmente, no sabés si lo drogan, no sabés si lo matan. Que quede claro. Yo me formé en la educación pública. Escuela 107 de La Paz, primero en la 52 un año, después 107 de La Paz, después Liceo 23 de Sayago, al lado de la estación, y después Universidad de la República. Otro Uruguay. Después vino Danilo. Después cayó Danilo, y cayó Pepe, y cayó Taba. Y esto es el infierno, endeudados, fundidos, criminalidad galopante, corrupción generalizada. Eso sí, las familias enriquecidas, Ah, sí, los amigos de Pepe, como los de Aire Fresco, haciendo negocios con el gobierno revolucionario de Maduro, ellos todos enriquecidos, el pueblo endeudado hasta las manos.
Bien, les decía que el mascarón de proa del Plan Ceibal, plan del Tavistock, el Instituto de Relaciones Humanas de las grandes corporaciones internacionales para idiotizar a partir de la niñez hasta llegar a la madurez. Idiotizar, crear eventos que ludicen el cerebro, cosa que el individuo quede estúpido solamente pensando en cómo va la clasificatoria del uruguayo, cómo va el Barça, si Cavani se saludó con Suárez, si el indio Olivera cantó bien. No es el indio Olivera, me acordé del indio Olivera por el fútbol. Si el indio Solari cantó bien o no cantó bien, y entonces van 300.000 jóvenes en un país recontrafundido y endeudado, van 4.000 uruguayos recontrafundidos y endeudados también a escuchar a un viejo de 70 años, y termina en una tragedia. Bueno, la digresión de Solari era por el tema del Tavistock. Todos estos eventos son creados por un aparato poderosísimo, que también domina, por supuesto, Hollywood, y domina todo lo que sea la difusión, la imagen, el discurso. ¿Por qué? Para ludizar, para imbecilizar, y que el individuo pueda, mediante un proceso de sublimación, salir de la brutal frustración que le genera vivir en ese sistema, que lo mata, lo endeuda, lo empobrece, lo somete al estrés de la inseguridad, al estrés de que el hijo termine adicto, mamao y tirado en Olavarría. Eso es el Plan Ceibal. Eso es el Plan Ceibal, aunque a ustedes les parezca mentira. Instituto Tavistock de Relaciones Humanas. En contacto con la secta masónica. No es casualidad que el mascarón de proa de la campaña de un masón sea un invento masónico. Está en la tapa del libro. No es casualidad que sea un agente de la CIA, como es el doctor Tabaré Vázquez, trayendo un producto de la CIA, como es el Plan Ceibal. Y para aquel que todavía tenga alguna duda y adopte una posición de desconfianza diciendo Salle está bien loco, le digo no seas tarado. No seas tarado. Nicolás Negroponte era el jefe del Merilab, del laboratorio del Instituto Massachusetts, trabajando con el Tavistock, y el hermano de John Negroponte, un crack, torturando. Un crack torturando en Irak, torturando en Honduras, con el batallón 316. Entonces, a ver, más allá de que opines cualquier cosa del doctor Salle, uní las piezas. Nicolás, masón, miembro de la CIA, trabajando a nivel académico en este tipo de manipulación mental, y el hermano matando monjas y metiéndole la cabeza a los guerrilleros dentro de una tina de excremento. ¿Y quién banca al Plan Ceibal? Las corporaciones tecnotrónicas. Por ejemplo, en el inicio, después se pelearon, la ITT. ¿Y quién era la ITT? Y fue la que derrocó, junto a Coca-Cola y otras vinculadas a la cleptocorporatocracia, al compañero Allende. Digo compañero Allende para los frenteamplistas, ¿verdad? El compañero Allende lo derrocó la gente, precisamente, que en última instancia son del Plan Ceibal. Yo sé que esta maraña de cosas es difícil internalizarlas y más difícil creerlas. Los grandes medios, por supuesto que no le van a dar un espacio al doctor Salle para que explique estas situaciones, que son objetivas, son históricas. Son históricas. Además, la CIA tiene una cosa. Cuando pasan 30, 40, 50 años y ya el efecto está sobradamente terminado, no tiene problema y te lo dice. Mira, esto fue así. Punto. Chao. Utilicé el LSD para drogar a la juventud de la década del 50 porque era un experimento social. Y está confesado. No es un invento del doctor Salle. Accedan a cualquier literatura de la CIA, ellos desclasifican. Hay un archivo que no va a ser desclasificado por pedido del individuo.
que es el plutócrata Kissinger. Ese no permite desclasificar. Ese es obviamente un cerebro importante que aún sigue teniendo vigencia en la actualidad. Qué casualidad, las políticas de violación de los derechos humanos y todos los abogados del PIT-CNT y de los familiares, ninguno pidió a Kissinger, ¿eh? El único que pidió a Kissinger como responsable de las matanzas en el Uruguay fue el doctor Salle. Por supuesto, sabiendo que no iba a prosperar, porque era pretender traer a Estados Unidos a responsabilizarse de sus políticas exteriores de genocidio en planetario. Nos fuimos, volvemos. Javiercito entonces con Geocom y su ranura mágica nos tiene agarrado, igual que Polakov, que también tiene todos sus negocios. Era de la gente de la Intendencia, ¿se acuerda Polakov? Yo no sé si no sigue trabajando en la Intendencia Polakov, pero es también el dueño de los supermercados, creo que El Dorado, de grandes superficies. Claro, en otra época, amigos, en la época de los maestros que yo mencionaba al principio, este tipo de cosas eran impensables. Se tenían que hacer, pero de otra manera. Tendrían que utilizar testaferros, que actualmente se están utilizando, pero como murió el derecho público, como ya no existe el delito de conjunción del interés privado con el público, porque está en el Código Penal, pero los fiscales y los jueces, a los gobernantes, no se lo aplican. Al contrario, miren amigos, Marta Jara estuvo al frente de Gas de Sayago, la regasificadora. Antes, ¿qué era? Era una ejecutiva de la Shell. Está denunciada por mí, porque al denunciar la regasificadora, estoy denunciando Gas de Sayago. Gas de Sayago es un monstruo, ya lo hemos hablado, creación del Partido Colorado, Partido Nacional, Frente Amplio, con el asesoramiento vital, esencial del estudio de Posada, el ministro de Economía del gobierno blanco. ¿Por qué? Porque estamos hablando del PUNOM. ¿Qué es el PUNOM? Que claro, el PUNOM, Partido Único del Nuevo Orden Mundial. Pero a ver, hoy yo escuchaba a mi conocido Besosi, que ahora debe estar almorzando, debe estar haciendo el asado. No, todavía es muy temprano. Besosi reunido con blancos y llevaba a Mujica también para reunirse. No sé si lo llevaba para comprarle una motosierra para serrucharle las patas a Tabaré Vázquez, no sé cuál era el sentido de la reunión. Pero después Gonzalo Mujica, que llegó por el MPP, reunido hoy con Lacalle. Y van los pases, ¿verdad? De repente lo tiene un día en el MPP, otro día lo tiene el Partido Nacional, como pasa con Saravia, que fuimos con tertulios y tengo conocimiento con Saravia acá en esta mesa, pasó del MPP al Partido Nacional nuevamente. Bueno, porque son el partido único del nuevo orden mundial, porque sus amos son las corporaciones, porque las corporaciones quieren la eliminación del derecho público, porque las corporaciones quieren leyes que permitan que el dinero del pueblo, a través de las empresas públicas, gesten una sociedad anónima, como Riclur, Gas de Sayago, que sea manejada discrecionalmente, en secreto, por una presidente, en este caso, en su momento, Marta Jara, y que nos lleve al relacionamiento contractual con OAS, que está vinculada personal y financieramente con Odebrecht. O sea, Odebrecht, la coimera, la empresa internacional coimera Odebrecht, está mediatamente por intermedio de OAS, otra coimera, empresa coimera, al negocio de la regasificadora. La maquinaria de impunidad judicial, cuya cabeza es el fiscal general inconstitucional Jorge Díaz, hace 4 años que está investigando la denuncia del doctor Salle. Porque el doctor Salle se adelanta varios años a los muchachos de las gabardinas diarreicas en hacer las denuncias. Pero ¿qué pasa? Que no tienen, primero no tiene el carácter de representante nacional. Porque yo les tengo que reconocer algo a estos muchachos de las gabardinas diarreicas. Fueron votados por el pueblo. Yo no soy nadie. Yo soy un mero particular, igual que usted que está detrás de la cámara o detrás del micrófono. Con cierta ira, con cierta frustración, con muy rudimentarios conocimientos,
con una experiencia más o menos ahí de la vida, no muy grande tampoco, pero con ganas, motivado. Cada vez que veo a mis nietos, más me motivo. Cada vez que veo la ludización del pueblo uruguayo, más me motivo. Bien, y entonces les decía que Marta Jara, ¿qué pasó con Marta Jara? El premio por la ruina de la regasificadora va de directora a ANCAP. Y de directora de ANCAP, qué casualidad que se reactiva el tema de la regasificadora. ¿Con qué empresa? Con Shell. ¿Se acuerdan de Lepra? Cuando vendió las estaciones de servicio, que era un ex Texaco, cuando vendió todas las estaciones de servicio Texaco a la ANCAP. Pero así es el gobierno de Vázquez y sus amigos. Pero es desfachatado, desembosado, impúdico, no tiene problema. Sí, estuve en Texaco y ahora voy a hacer negocio con ANCAP, punto, desde el Ministerio de Industria y Energía. En la regasificadora, amigos, ya debería haber declarado Kramerman, ministro de Industria y Energía en la época del negocio. Ya debería haber declarado Marta Jara. Ya debería haber declarado Mujica. El muchacho este que sale a los medios de comunicación, este que no encontró el título, pero que nos da clase de moral, de déficit fiscal, de administración de empresas. Ese también tendría que haber declarado, haber parado un poquito de viajar y haber declarado. Qué horror que vivimos. Pero no han ido a declarar. ¿Saben qué? No han ido a declarar. Y es más, no solamente no han ido a declarar, sino el expediente está muy quieto. Resulta que Odebrecht, que insisto, está vinculado al tema regasificadora, la coimera Odebrecht está mediatamente vinculada al tema regasificadora por intermedio de la coimera OAS, mientras que a nivel de Brasil y de Argentina se avanza y se dan nombres, ¿tá? En Uruguay hace 4 años que está quieto. Si la denuncia del doctor Salle hubiera sido investigada en profundidad por un ministerio público competente, diligente, valiente e independiente, todas cosas que no tiene el ministerio público presidido por el doctor Díaz, y lo que más caracteriza al ministerio público del doctor Díaz es la ineficiencia. Es un desastre el servicio descentralizado que preside en forma única y personal el doctor Díaz. Ya el espectro político uruguayo tendría que haber tomado cuenta del desastre que es Díaz presidiendo el servicio descentralizado inconstitucional. Pero les decía que si tuviéramos un ministerio con las características que describí, pero que no tiene, Lavallato y Dineros K habrían surgido antes en el Uruguay que en los países en esos países. Claro, no se investigó. No se investigó. Yo les recuerdo siempre la anécdota que cuando fui con la denuncia, como no llevaba el contrato de la regasificadora, me sacaron vendiendo boletines del juzgado. Eso sí, ¡ja! Hay fiscales duros, y fiscales que investigan, Miren, tengo el muchacho policía de la Republicana que estaba de revisor en el Concari y vino la esposa de un preso. No vino ni con cocaína, ni con armas, no, vino con la cédula gastada. Y entonces este policía la dejó pasar, con la cédula gastada. Y el marido, que trabaja en el economato de esta señora, en agradecimiento, mal, violando la ley, cometiendo delito, le regaló o le dio al policía, a mi defendido, que tiene una hijita de 7 años, su esposa, la hijita es asmática, 3 chuletas de aguja de segunda. El Estado, fíjense sacarle el Estado 3 chuletas de aguja de segunda, ¿no? La barbaridad. Y entonces un fiscal duro, fiscal que quiere corregir la criminalidad, el doctor Gustavo Subía, procesado, pide el procesamiento con prisión. La doctora Julia Starico lo procesa con prisión el 1 de diciembre.
La semana pasada presenté un escrito de libertad y el fiscal Duro Subía negó la libertad de este coimero. Porque hay que salvar al Uruguay de los coimeros, claro, de 3 chuletas de aguja de segunda. De Odebrecht, de OAS y de otras empresitas, no muy grandes como UPM, que lleva a un cuartito secreto de Finlandia a negociar a espaldas del pueblo al presidente, violando todo lo que es el derecho público, en una conducta que quede claro, bien claro, en una conducta con apariencia criminal. Si existiera un fiscal duro, independiente y patriótico, ya debería estar citando a Tabaré Vázquez por la reunión en la piecita secreta en Finlandia. No va a pasar. Por supuesto que los políticos, que no me extraña que todos sean financiados por UPM, y ahí va a salir alguno que diga, traiga las pruebas, va a decir. Claro, y en un cuarto secreto, ¿qué prueba te voy a llevar? No sería extraño que estuviera bancado por UPM. Aplaude. ¿Y cuándo cae la inversión? ¿Y cuándo vienen los finlandeses? ¿Cuándo vienen los vikingos con sus escudos y sus lanzas? ¿Saben cuándo van a venir? Cuando esté bien empobrecido el pueblo uruguayo, preparando toda la infraestructura para que la empresa pueda ganar muchísimo y nosotros nos quedemos con las deudas y con el agua podrida que van a tomar mi nieto y los nietos de ustedes. Por eso es que hago este video y hago esta audición, para decirles que esa conducta con apariencia criminal de Tabaré Vázquez en un cuartito secreto de Finlandia para traer una planta contaminadora, para que mi nieto termine tomando agua podrida, como estamos tomando de la Laguna del Cisne, que salió ayer en internet, como fumigaban al lado de la Laguna del Cisne, no siga pasando. A ver, yo soy consciente que esta audición, esta vociferación por el micrófono, no logra nada. Que UPM va a venir, que se le van a hacer las vías, que vamos a gastar 12.000 millones para que los vikingos se lleven la guita del Uruguay. Y vamos a quedar como quedó Fraiventos, en la pobreza total y absoluta. Vayan a ver lo que es Fraiventos. Yo no puedo contra el Punón, pero como lo dije al comienzo de esta audición, gustos son gustos. Esto es una suerte de radioterapia. No en la COR, no. Ni porque tenga cáncer, que no lo sé. Nadie está libre. Sino porque es una terapia a través de la radio. No pretendo nada. No puedo cambiar el sistema corporatocrático. Lo único que pretendo es que algunas verdades sean dichas en forma clara y alta, como lo hicimos en esta audición. Eso sí, corriendo enorme riesgo. Y en soledad absoluta. Hasta la próxima.